eterna palabra, salida de Dios. Cantamos, oh Hijo de la Virgen María. Te alabamos, oh Cristo, nuestro hermano, nuestro Salvador. Pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal, pueblo de Dios, bendice a tu Señor. Pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal, pueblo de Dios, bendice a tu Señor. Te cantamos a ti, Esplendor de la gloria, te alabamos, estrella radiante que anuncias el día. te cantamos, oh luz Que ilumina nuestras sombras, te alabamos, antorcha de la nueva Jerusalén. Pueblo de reyes, asamblea santa, su palma en alto, Pueblo sacerdotal, pueblo de Dios, bendice a tu Señor. La palma es símbolo de triunfo, de aclamación a Cristo nuestro Rey. La vamos a estar ocupando con este signo de aclamación al Señor durante nuestros cantos, ¿de acuerdo? Cuando recemos el credo, les vamos a ir diciendo, para que levantándola, la agitamos un poco en signo de alabanza a través de esta sencilla palma a nuestro Rey y Salvador. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y padeciera en la cruz para dar al género humano ejemplo de humildad, concédenos benigno seguir las enseñanzas de su pasión y que merezcamos participar de su gloriosa resurrección. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos. Del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: el Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana, el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he opuesto resistencia ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba.
No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todos los que me ven de mí se burlan, me hacen gestos y dicen: confiaba en el Señor, pues que lo salve. Si de veras lo ama, que lo libre. Los malvados me cercan por doquiera, como rabiosos perros. Mis manos y mis pies han taladrado, y se pueden contar todos mis huesos. Dios mío, has abandonado. Reparten entre sí mis vestiduras y se juegan mi túnica a los dados. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame. No te quedes de mí tan alejado. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama, mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alábenlo, glorifícalo, linaje de Jacob, témelo, estirpe de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo, y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que, al nombre de Jesús, todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Cristo se humilló por nosotros
y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, uno de los 12, llamados Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿Cuánto me dan si les entrego a Jesús? ¿Cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata, y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió: Vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora está ya cerca, voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, se sentó a la mesa con los 12 y mientras cenaban les dijo: Yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno: ¿Acaso soy yo, Señor? Él respondió: El que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. Porque el Hijo del Hombre va a morir, como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿Acaso soy yo, maestro? Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Durante la cena, Jesús tomó un pan y, pronunciada la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman, este es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa de vino y, pronunciada la acción de gracias, la pasó a sus discípulos, diciendo: Beban todos de ella, porque esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza, que será derramada por todos para el perdón de los pecados. Les digo que ya no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de haber cantado el himno, salieron hacia el monte de los Olivos. Entonces Jesús les dijo: Todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces Pedro le replicó: Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: Yo te aseguro que esta misma noche, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Pedro le replicó: Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo dijeron todos los discípulos. Entonces Jesús
fue con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a los discípulos: Quédense aquí mientras yo voy a orar más allá. Se llevó consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo: Mi alma está llena de una tristeza mortal. Quédense aquí y velen conmigo. Avanzó unos pasos más, se postró rostro en tierra y comenzó a orar diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz, pero que no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Volvió entonces a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: ¿No han podido velar conmigo ni una hora? Velen y oren para no caer en la tentación, porque el espíritu es pronto, pero la carne es débil. Y alejándose de nuevo, se puso a orar, diciendo: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Después volvió y encontró a sus discípulos otra vez dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño. Los dejó y se fue a orar de nuevo. Por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Después de esto, volvió a donde estaban los discípulos y les dijo: Duerman ya y descansen. He aquí que llega la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está aquí el que va a entregarme. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los 12, seguido de una chusma numerosa con espadas y palos, enviada por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El que lo iba a entregar les había dado esta señal: Aquel a quien yo le dé un beso, ese es, apréndanlo. Al instante se acercó a Jesús y le dijo: Buenas noches, maestro. Y lo besó. Jesús le dijo: Amigo, ¿es esto a lo que has venido? Entonces se acercaron a Jesús, le echaron mano y lo apresaron. Uno de los que estaban con Jesús sacó la espada, hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó una oreja. Le dijo entonces Jesús: Vuelve la espada a su lugar, pues quien usa la espada, a espada morirá. ¿No crees que si yo se lo pidiera a mi Padre, Él pondría ahora mismo a mi disposición más de 12 legiones de ángeles? Pero, ¿cómo se cumplirán entonces las Escrituras que dicen que así debe suceder? Enseguida dijo Jesús aquella chusma: ¿Han salido ustedes a apresarme como a un bandido con espadas y palos? Todos los días yo enseñaba sentado en el templo y no me aprendieron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplieran las predicciones de los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que aprendieron a Jesús lo llevaron a la casa del sumo sacerdote Caifás, donde los escribas y los ancianos estaban reunidos. Pedro los fue siguiendo de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los criados para ver en qué paraba aquello. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín andaban buscando un falso testimonio contra Jesús, con ánimo de darle muerte, pero no lo encontraron, aunque se presentaron muchos testigos falsos. Al fin llegaron 2 que dijeron: Este dijo: puedo derribar el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Entonces el sumo sacerdote se levantó y le dijo: ¿No respondes nada a los que estos atestiguan en contra tuya? Como Jesús callaba, el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios vivo a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: Tú lo has dicho.
Además, yo les declaro que pronto verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios, venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y exclamó: ¡Ha blasfemado! ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Ellos respondieron: Es reo de muerte. Luego comenzaron a escupirle en la cara y a darle de bofetadas. Otros lo golpeaban diciendo: ¿Adivina quién es el que te ha pegado? Entretanto, Pedro estaba fuera, sentado en el patio. Una criada se le acercó y le dijo: Tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó ante todos, No, diciendo: no sé de qué me estás hablando. Ya se iba hacia el zaguán cuando lo vio otra criada y dijo a los que estaban ahí: También ese andaba con Jesús el Nazareno. Él de nuevo lo negó con juramento. No conozco a ese hombre. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban ahí y le dijeron: No cabe duda de que tú también eres de ellos, pues hasta tu modo de hablar te delata. Entonces él comenzó a echar maldiciones y a jurar que no conocía a aquel hombre. Y en aquel momento cantó el gallo. Entonces se acordó Pedro de que Jesús había dicho: Antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y saliendo de ahí, se soltó a llorar amargamente. Llegada la mañana, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo contra Jesús para darle muerte. Después de atarlo, lo llevaron ante el procurador Poncio Pilato y se lo entregaron. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado a muerte, devolvió arrepentido las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y ancianos, diciendo: Pequé, entregando la sangre de un inocente. Ellos dijeron: Y a nosotros, ¿qué nos importa? Allá tú. Entonces Judas arrojó las monedas de plata en el templo, se fue y se ahorcó. Los sumos sacerdotes tomaron las monedas de plata y dijeron: No es lícito juntarlas con el dinero de las limosnas, porque son precio de sangre. Después de deliberar, compraron con ellas el campo del alfarero, para sepultar ahí a los extranjeros. Por eso, aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo que dijo el profeta Jeremías. Tomaron las 30 monedas de plata en que fue tasado aquel a quien pusieron precio algunos hijos de Israel, y las dieron por el campo del alfarero, según lo que me ordenó el Señor. Jesús compareció ante el procurador Poncio Pilato, quien le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: Tú lo has dicho. Pero nada respondió a las acusaciones que le hacían los sumos sacerdotes y los ancianos. Entonces le dijo Pilato: ¿No oyes todo lo que dicen contra ti? Pero él nada respondió, hasta el punto de que el procurador se quedó muy extrañado. Con ocasión de la fiesta de la Pascua, el procurador solía conceder a la multitud la libertad del preso que quisieran. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Dijo pues Pilato a los ahí reunidos: ¿A quién quieren que les deje en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús, que se dice el Mesías? Pilato sabía que se lo habían entregado por envidia. Estando él sentado en el tribunal, su mujer mandó a decirle: No te metas con ese hombre justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la muchedumbre de que pidieran la libertad de Barrabás
y la muerte de Jesús. Así, cuando el procurador les preguntó, ¿a cuál de los dos quieren que les suelte? ellos respondieron. A Barrabás. Pilato les dijo. ¿Y qué voy a hacer con Jesús, que se dice el Mesías? Respondieron todos. Crucifícalo. Pilato preguntó. ¿Pero qué mal ha hecho? Mas ellos seguían gritando cada vez con más fuerza. Crucifícalo. Entonces Pilato, viendo que nada conseguía y crecía el tumulto, pidió agua y se lavó las manos ante el pueblo diciendo: Yo no me hago responsable de la muerte de este hombre justo. Allá ustedes. Todo el pueblo respondió: Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás. En cambio a Jesús lo hizo azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del procurador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a todo el batallón. Lo desnudaron, le echaron encima un manto de púrpura, trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Le pusieron una caña en su mano derecha y, arrodillándose ante él, se burlaban diciendo: ¡Viva el Rey de los judíos! Y le escupían. Luego, quitándole la caña, lo golpeaban con ella en la cabeza. Después de que se burlaron de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron a crucificar. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene, llamado Simón, y lo obligaron a llevar la cruz. Al llegar a un lugar llamado Gólgota, es decir, lugar de la calavera, le dieron a beber a Jesús vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no lo quiso beber. Los dos que crucificaron se repartieron sus vestidos, echando suertes, y se quedaron sentados ahí para custodiarlo. Sobre su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Juntamente con él crucificaron a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban por ahí lo insultaban moviendo la cabeza y gritándole: Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. También se burlaban de él los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, diciendo: Ha salvado a otros y no se puede salvar a sí mismo. Si es el Rey de Israel, que baje de la cruz y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios, que Dios lo salve ahora, si es que de verdad lo ama, pues él ha dicho: Soy el Hijo de Dios. Hasta los ladrones que estaban crucificados a su lado lo injuriaban. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde se oscureció toda aquella tierra. Y alrededor de las 3 Jesús exclamó con fuerte voz: Elí, Elí, lema sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes, al oírle, decían: Está llamando a Elías. Enseguida, uno de ellos fue corriendo a ponemos de rodillas. De pie. Entonces el velo del templo se rasgó en 2 partes, de arriba a abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros
y resucitaron muchos justos que habían muerto. Y después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. Por su parte, el oficial y los que estaban con él custodiando a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que ocurrían, se llenaron de un gran temor y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Estaban también allí, mirando de lejos, muchas de las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas estaban María Magdalena, María, la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que se había hecho también discípulo de Jesús. Se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, y Pilato dio orden de que se lo entregaran. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en un sepulcro nuevo, que había hecho excavar en la roca para sí mismo. Hizo rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y se retiró. Estaban ahí María Magdalena y la otra María, sentadas frente al sepulcro. Al otro día, el siguiente de la preparación de la Pascua, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron: Señor, nos hemos acordado de que ese impostor, estando aún en vida, dijo: a los 3 días resucitaré. Manda pues asegurar el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos, lo roben y digan luego al pueblo: resucitó de entre los muertos, porque esta última impostura sería peor que la primera. Pilato les dijo: tomen un pelotón de soldados, vayan y aseguren el sepulcro como ustedes quieran. Ellos fueron y aseguraron el sepulcro, poniendo un sello sobre la puerta, y dejaron ahí la guardia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos tantito. Iniciamos, hermanos, la celebración de los grandes misterios de nuestra salvación. Hemos escuchado esos capítulos que nos escribió San Mateo, estos hermosos capítulos donde está el núcleo de nuestra fe cristiana, de donde brota la vida nueva, de donde surge, hermanos, en medio del pecado que se concreta en el egoísmo, en el abandono, en la traición, en autoridades que no responden a su deber, en los amigos que traicionan, en una muchedumbre que se deja manipular y que pierde la conciencia de sí misma y su responsabilidad comunitaria. En este mundo de pecado, pues, hermanos, que se concreta en este drama de la pasión, el Señor Jesús, inocente, le buscan cargos para justificar su muerte. Y como se lo propusieron, lo encontraron. Y el Señor Jesús, si notaron ustedes en esta lectura que nuestra iglesia en este domingo nos sugiere hacerlo con 3 lectores para saborear el contenido como lo hemos visto, si notaron, el Señor Jesús habla poco. El Señor Jesús no pronuncia las palabras, sino aquellas que solo tenía que pronunciar. Y ante la acusación falsa, ante la maldad, guarda silencio. El hombre justo guarda silencio.
las burlas, la manera como lo tratan, el desprestigio que le hacen, el Señor Jesús sabe en su corazón que Dios su Padre no lo puede abandonar. Pues hermanos, estamos viendo este pasaje maravilloso en que se nos relata a nosotros, discípulos de Cristo, esta obra redentora y salvadora que Él realizó para el perdón de nuestros pecados. Este hombre que, como nos dice San Pablo hoy en la segunda lectura, Cristo, que siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a sus prerrogativas. Digamos, hermanos, con palabras nuestras, que Él podía tener por ser Dios. No. Tomó nuestra condición humana, dice San Pablo, se negó en su calidad divina, tomando la condición no solamente humana, sino de entre los humanos, condición de siervo, condición de esclavo. Y dice San Pablo, al tomar esa condición de esclavo, de siervo, se hizo semejante a los hombres, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Hermanos, ese es el amor maravilloso que celebramos en la iglesia. El Señor Jesús, que pudo habernos rescatado del pecado y de la muerte y que tomó este camino del dolor, del sufrimiento, y que con su sangre lava los pecados de la humanidad, con su sangre en medio del drama humano que Él se encuentra en el centro, como escuchamos en el relato de la pasión. El Señor aceptará su ofrenda, aceptará su sacrificio, y ese sacrificio y esa sangre derramada por Cristo en la cruz no ha sido en vano. El Señor acepta esa entrega amorosa de Jesús como un sacrificio con el que anula todos los demás sacrificios que ofrecía la humanidad, en particular en el pueblo de Israel, y lo acepta para la remisión del pecado, para el perdón de los pecados, para darnos la vida nueva, la libertad de los hijos de Dios. Por eso San Pablo, hermanos, hermosamente concluye en este fragmento de la carta a los Filipenses: por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, es decir, la resurrección del Señor. Y hermosamente dice San Pablo, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo y en la tierra y en los abismos, y reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos, ese es el núcleo de nuestra fe. Dios que toma nuestra condición humana para rescatarnos del pecado y de la muerte y hacernos hijos de Dios. Pero que ese don de Cristo pasó por el dolor, pasó por el sufrimiento, pasó por negarse a sí mismo. Los discípulos de Cristo, hermanos, en la medida en que seguimos los pasos de nuestro Maestro, estamos llamados también a morir con Él, a darle muerte al pecado, a darle muerte al egoísmo, a dar muerte a la soberbia, a la envidia, a todo aquello que nos aqueja, para que muriendo nosotros al pecado construyamos un mundo nuevo, personas nuevas, familias nuevas, sociedad nueva, sostenidas en la resurrección del Señor. En este domingo de Ramos, como le llamamos popularmente, en este domingo de la pasión del Señor, que es su nombre litúrgico, venimos, hermanos, con nuestras palmas para clamar al Señor de la vida, para reconocerlo como el Rey que entra a Jerusalén para dar su vida por nosotros. Venimos con alegría, aclamándolo con cantos, porque sabemos que nuestra vida, de nosotros, discípulos de Cristo, nuestra vida tiene sentido siguiendo a Jesús. Nuestra vida tiene sabor si seguimos a Jesús.
Vale la pena vivirla, vale la pena enfrentar todo este transcurso de nuestra vida temporal, hermanos, porque al final el Señor Jesús, que nos abrió las puertas del cielo por su muerte y resurrección, nos espera para darnos vida plena. Pero esa vida, hermanos, ya empezó aquí en la tierra. La resurrección, la vida nueva ya está aquí entre nosotros. Estamos llamados a construir el reino, este reino que Jesús nos trae, un reino de vida. No somos reino de muerte, no podemos ser cómplices de ningún estilo de muerte. Todo lo que daña, todo lo que lastima, no es de Dios. Celebrar los días santos de la pasión del Señor, hermanos, es celebrar la vida que Cristo nos trae. Es celebrar el amor que se concreta en tu familia, en tu trabajo, en tu abnegación. Es celebrar el amor que se hace perdón a quien te ha lastimado. Es ofrecer el perdón al que te lastimó. No solo pedirlo, sino darlo. Ese amor que Cristo nos trae, hermanos, hace servicio cotidiano. Tu servicio de mamá, tu servicio de papá, tu trabajo, tu honradez, tu alegría, el servicio de compartirle a la gente que te rodea una sonrisa, el servicio de dar una palabra de ánimo. Ese es el reino de Jesús, donde nosotros estamos llamados a no ser parte de un sistema que cada día se descompone más por estar en las garras del pecado y de la muerte, en la corrupción, en la trampa, en los asesinatos, en el narcotráfico, en los asesinatos, en la inseguridad. Hermanos, esto no es de los hijos de Dios. Nos falta a los cristianos creer en serio en el reino de la vida. Nos falta a los discípulos de Jesús proclamar la vida, educar en el amor desde la familia, en el servicio, en la abnegación, en ganarnos honradamente el pan de cada día, en compartir con el hermano necesitado. El reino de la justicia, no solamente el darle a cada quien lo que le corresponde, sino tomar la mano unidos para trabajar por un mundo más justo y más fraterno. Que nadie abuse de nadie, que el poder nunca sea para dominar, que el dinero nunca sea para explotar al más necesitado, sino que el reino de justicia nos haga más dignos, más personas, más dignos de ser hijos de Dios. Este reino de Jesús, hermanos, nos lleva a la paz, que no solamente es la ausencia de guerra. El reino que Cristo nos trae con su muerte y resurrección nos invita a entendernos, a vernos como hermanos, a reconciliarnos, a buscar que nadie esté lastimado, que no busquemos ninguna forma de violencia. Y todo esto, hermanos, el Señor lo adquirió por su muerte en la cruz. Por eso, hermanos, este día, con nuestras palmas que las agitamos en gratitud a Dios, este día, este domingo, le decimos: Señor, gracias porque entrando a Jerusalén inicias esta obra maravillosa, la llevas a plenitud, esta obra maravillosa de nuestra redención. Concédenos, Señor, hermanos, vamos a pedirle, concédenos, Señor, que con nuestras palmas en nuestras manos nos pongamos a la disposición de seguirte en los valores que nos has traído. Concédenos aclamarte con las palmas, pero también con nuestro corazón en la vida de cada día, para vivir en la alegría, en la paz, en el amor. Concédenos, Señor, que esta palma que hoy sacudimos, agitamos en tu nombre para proclamarte como nuestro Rey, la pongamos en nuestra casa hoy, que la pongas en el centro de tu hogar, donde se reúne tu familia, la sala, tal vez tu comedor, a lo mejor tu cocinita, tu mesita de cocina. Ahí pon tu palmita. Que este día tú y cualquier gente que pase por tu casa vea que Cristo es tu Rey, que Cristo es tu Redentor, que estás contento porque por su sangre has sido lavado del pecado, del egoísmo, de la muerte. Que esta Semana Santa, hermanos, entremos nosotros con Jesús a Jerusalén, que vivamos con alegría y gratitud los misterios de nuestra salvación que celebramos el Jueves Santo, la institución de la Eucaristía, del sacerdocio, el mandamiento del amor.
que con Él lo acompañemos, sí, en el Via Crucis del viernes, pero también en la celebración litúrgica de la muerte del Señor, para pedir con humildad que perdone nuestros pecados, para pedirle que nos ayude a transformar nuestra vida, para postrarnos ante la cruz y reconocer que nosotros también hemos colaborado y seguimos colaborando a la crucifixión de Jesús en la vida de los hermanos y en la vida de la sociedad. Que entremos, hermanos, a la celebración de estos días santos con el gozo de esperar la resurrección del Señor durante el sábado, pero exultar de gozo y alegría al celebrar la resurrección del Señor en la vigilia pascual y todo el tiempo de nuestra Pascua. Hermanos, que el Señor Jesús, nuestro Rey y Salvador, sea el centro de nuestra vida, y que este pasaje tan hermoso de la Sagrada Escritura, no solo en el texto de San Mateo, sino también, como ya comentaba brevemente, en la carta a los Filipenses y este texto hermoso del profeta Isaías, nos haga decirle: Señor y Dios Padre nuestro, gracias por tu Hijo Jesús, que entregó su vida por nuestra salvación. Que así sea. Nos ponemos de pie, hermanos, y mientras profesamos la fe, vamos a agitar nuestra palma, porque todo lo que creemos en la iglesia surge de la muerte y resurrección del Señor. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen ustedes en Jesucristo, su único Hijo y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció, murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen ustedes en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Y así agitándola decimos con alegría: esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bajamos un poquito las palmas y ahora con mucha confianza invocamos al Señor y decimos todos juntos: Señor, ten piedad. Para que el Señor tenga piedad de los fieles que han caído en el pecado y les conceda a través del sacramento de la penitencia el gozo del perdón y de la paz. Oremos. Señor, ten piedad. Para que la sangre de Jesús reconcilie con el Padre a quienes aún están lejos a causa de la ignorancia, la indiferencia o la maldad. Oremos. Señor, ten piedad. Para que el Señor, en su pasión, se apiade de los enfermos, los afligidos, los oprimidos y los conforte. Oremos. Señor, ten piedad. Para que el Señor, que recibió en su reino al ladrón arrepentido, se apiade de nosotros, nos dé sentimientos de contrición y nos admita después de la muerte en su paraíso. Oremos. Señor, ten piedad. Levantamos nuestra palma y digan conmigo: concédenos, Señor, esto que te pedimos y las necesidades que llevamos en el corazón, y tú bien conoces. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Nos sentamos. Ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino
bajo el signo de la cruz, se transforma en nuestras vidas, en el cuerpo de Jesús. Ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que la pasión de tu unigénito, Señor, nos atraiga a tu perdón. Y aunque no lo merecemos por nuestras obras, por la mediación de ese sacrificio único, lo recibamos de tu misericordia. Jesucristo, nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se dignó padecer por los pecadores y fue injustamente condenado por salvar a los culpables. Con su muerte borró nuestros delitos y resucitando conquistó nuestra justificación. Por eso te alabamos con todos los ángeles y te aclamamos con voces de júbilo, diciendo sin cesar. Agitamos nuestra palma. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es Jesucristo, el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo para celebrar el día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, conmigo, indigno siervo tuyo, pastor de esta iglesia diocesana, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, familiares, amigos, conocidos, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hermanos, gracias a nuestro Señor Jesucristo que entregó su vida por nosotros, hemos sido perdonados de nuestros pecados. Pero el día de nuestro bautismo nosotros participamos de esa redención y hemos empezado a ser hijos de Dios. Es lo que celebramos en la Semana Santa, todos estos misterios de nuestra redención. Les invito a que con alegría levantemos nuestra palma una vez más y con alegría de hijos de Dios recemos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios, nos damos un saludo de paz.
Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cristo. La sangre de Cristo.
Oremos. Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía y por medio de la muerte de tu Hijo nos das la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete, concédenos, Señor, llegar por medio de su resurrección a la meta de nuestras esperanzas. Por Jesucristo nuestro Señor. Nos dan los avisos, ponemos atención. Buenas tardes, hermanos. Simplemente invitarles a que lleven su boletín semanal Logos. En él podrán encontrar los horarios de cada una de las celebraciones de esta Semana Santa, de aquí de la Santa Iglesia Catedral, de la Capilla de Cristo Rey y de la Rectoría de Santa María de los Servitas. Simplemente hacerles mención especial que el próximo martes a las 11 de la mañana en esta Iglesia Catedral el señor Obispo presidirá la Santa Misa Crismal. También les invitamos a que lleven su periódico diocesano Buena Noticia con el principal acontecer de la diócesis. En él trae el mensaje de los señores obispos de la provincia con respecto al próximo proceso electoral, y también en la colaboración del Observador, algunos tips, algunos comentarios acerca de algunas costumbres que se tienen dentro de la Semana Santa y alguna ayuda litúrgica para poder llevarlas a cabo correctamente. A la entrada van a estar nuestros hermanos, para quienes gusten llevar su periódico, lo pueden adquirir con ellos. Pues hermanos, felicidades por haber venido a misa. ¿Y por qué los felicito? Pues porque desde el miércoles de ceniza nos preparamos para estos días. La ceniza no era nada más así un adornito, porque no tiene nada de adorno, ¿verdad? La ceniza era el signo, yo católico, yo católica, quiero entrar en este camino para celebrar con alegría la Pascua del Señor, que abrimos, hermanos, con este domingo de la Pasión del Señor. Felicidades por haber venido. Les invito a que sepamos combinar el descanso. Las familias tal vez que vienen de paseo a descansar con ustedes, hay que tratarse con mucho cariño, no parar la trompa, tener buen ambiente, buena alegría, y hay que combinar el descanso con nuestras celebraciones, ¿de acuerdo? Vamos a procurar combinar descanso con las celebraciones de la fe. Yo insisto en el aviso que les acaban de dar, vamos a leer el periódico. El Buena Noticia no es nada más un informativo en general, es formativo, es una propuesta de nuestra diócesis para irnos formando. Además vamos a tener una buena lectura en los días de descanso. Y no nada más estos días, de veras, cuando no conocemos, cuando ignoramos, hacen de nosotros lo que quieren. Por eso es muy importante no solo informarse, sino formarse. Vamos a pedir a la Virgen María, como escuchamos en el Evangelio, junto con otras mujeres, estuvo al pie de la cruz. Que nos conceda María estar junto con ella en la cruz de Cristo en estos días de pasión, para estar también con ella y toda la iglesia en los gozos de la resurrección de la Pascua. Pedimos a Dios, por medio de María, por todas nuestras necesidades familiares, por la paz, por la armonía y sobre todo que nos conceda vivir con alegría estos días santos. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecie las oraciones que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros. Oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. María, Reina de la Paz. Les recuerdo, hermanos, que el Viernes Santo no es nada más el Vía Crucis, tenemos un día muy hermoso para estar en torno a Cristo muerto. Es un día que nos pide nuestra iglesia unirnos en oración, en el ayuno, a las personas mayores, hasta los 60 nos obliga, y abstinencia de carne fuerte. Así para que nos unamos a la pasión del Señor, no se nos olvide. Nos inclinamos para recibir la bendición. La paz sea con ustedes. Dios y Padre nuestro, mira con bondad a esta familia tuya, por la cual nuestro Señor Jesucristo
no dudó en entregarse a sus verdugos y padecer el tormento de la cruz. Por Jesucristo nuestro Señor, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. En la alegría del Señor podemos irnos en paz. En la iglesia, en el templo, el centro es el altar. ¿Se fijaron dónde pusimos nosotros nuestra palma? ¿Sí se fijaron? ¿Dónde van a poner su palma llegando a la casa? Eso, antes de ponerlo detrás de la puerta, que luego la andan poniendo luego atrás de la puerta. No, en el centro de la casa, signo de Cristo Rey. Pues vámonos, las memelas se enfrían, el pozole se acaba. Que tengan buen domingo. Buenas tardes, hermanos. Nos reunimos este domingo de Ramos para comenzar la celebración de la Semana Santa. Hoy Televisión Católica Orizaba. El mensaje de Dios a través de la imagen.